Ya, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar la sección de semiología específicamente relacionada al abdomen, a vísceras que están en relación al abdomen, ¿no? Entonces, eh, estos pretest que ya le están rellenando, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir la presentación. Muy bien, si tienen alguna duda a lo largo de la sesión me avisan, si necesitan que les explique algo más también y ya. Ujú. Vamos a hablar de abdomen y la semiología de abdomen. Sí, quizá al empezar esta nueva sección, porque estábamos viendo pulmonar, cardio. Van a ver que en este segmento vamos a hablar mucho de patologías abdominales. Entonces, si a ustedes ya les hablan de abdomen, ustedes piensen y deben recordar desde dónde, o sea, desde qué eh, línea o desde qué inserción o desde dónde yo debo medir mi abdomen y de dónde yo debo evaluar. Porque si ustedes no conocen cuánto es la cantidad de abdomen o cuál es el tamaño del abdomen o como decirlo, los límites del abdomen, no vamos a poder reconocer eh, la topografía que vamos a verlo hoy, porque en realidad lo que quizá deberían recordar a lo largo de toda esta sesión va a ser topografía abdominal, ¿ya? Entonces, recuerden que vamos a tener una línea o nuestro abdomen, ¿saben? Desde qué espacio intercostal o desde qué referencia inicia nuestro abdomen. Bueno, este no es, el abdomen no inicia debajo del reborde costal como quizá en muchos casos se conoce o se piensa. No, es de costillas o de la octava o novena costilla. Desde esa, tú vas a empezar a palpar o decir que es parte, por ejemplo, de cirugía abdominal o de abdomen como tal, ¿no? Entonces, ¿tú desde dónde vas a evaluar? Desde de esta línea que les estoy diciendo, más o menos entre la octava costilla o la octava vértebra dorsal, ¿no? Entonces, desde ahí, debajo del diafragma, todo eso va a ser que abdomen. ¿Y hasta dónde tienes que analizar? ¿O qué partes aparte de, bueno, ya vimos el límite superior, por así decirlo, y ahora el límite inferior? ¿Hasta dónde? Hasta la zona inguinal, chicos. Siempre analicen más abajo del, de las ingles, ¿ya? Hasta abajo, cerca a los genitales, ahí. Entonces, ustedes deben analizar hasta ese punto para que ustedes puedan darse una idea de que han analizado o han visto semiológicamente todo lo que abarcaba al abdomen. Y recuerden también que el abdomen no solamente es la parte anterior que estamos viendo acá, sino que también va a ser la parte posterior. Es decir, algunos dicen, ¿no? El examen del abdomen va a iniciar en la parte anterior o en la zona inguinal y va a terminar en la zona rectal. ¿Por qué? Porque también analizamos o parte del abdomen es visualizar como un 3D, ¿no? Todo lo del abdomen, la parte anterior y la parte posterior, que vendría a ser la parte de la espalda, ¿no? Obviamente teniendo los límites que habíamos dicho, hasta la zona inguinal y debajo del diafragma, más o menos, ¿no? Entonces, todas esas vísceras me importa que ustedes conozcan y recuerden su ubicación, porque como ustedes sabrán, les van a preguntar bastante sobre los nombres que tienen cada división topográfica, ¿no? Entonces, ya, teniendo eso en cuenta y recuerden eso siempre, porque siempre les van a preguntar, deben, ustedes van a recordar que
Para que nosotros podamos evaluar de una manera adecuada, se creó, se hizo unas divisiones en cuadrantes. Entonces ahí hablábamos de un cuadrante eh, superior, en este caso derecho, y un cuadrante superior, en este caso izquierdo, ¿no? Y en cuanto abajo, un cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no nos quedamos en los cuadrantes? Porque los cuadrantes son muy inespecíficos y por eso apareció la división topográfica que son en nueve cuadraditos, como se conoce. Entonces, estos nueve sí o sí tienen que aprenderlo, al menos ahora en semiología, porque igual les va a servir para toda la vida, ¿no? Entonces, recuerden eso y recuerden que se puede dividir tanto en cuadrantes y tanto en la topografía en nueve divisiones, ¿no? Y para que nunca se olviden, a veces muchos confunden, ¿no? El hipocondrio derecho con el flanco derecho y fosa ilíaca derecha. Entonces, y también el epigastrio, mesogastrio y hipogastrio. Para que nunca más se olviden, recuerden que el hipocondrio como tal, hipo quiere decir arriba, bueno, arriba como tal, ¿no? Entonces, en este caso nos hablaban que estaba de la división que habíamos tenido de los cuadrantes, ¿se acuerdan acá? Encima de ello vamos a tener a nuestro hipocondrio, pero en este caso relacionado al derecho. En el epigastrio, ustedes van a recordar que el epigastrio es tal cual en la zona de la boca del estómago, como los pacientes lo conocen. Y en el epigastrio van a recordarlo. Epi quiere decir encima, encima de, y gastrio viene a ser del estómago. Entonces, ustedes nunca más se van a olvidar que epigastrio va encima o en la boca del estómago, la boca del estómago como lo conocen, pero ustedes lo van a recordar a partir de ahora como epigastrio. ¿Por qué? Porque está encima del estómago. Gastrio, estómago, ¿ya? Y si quieren hablar en la zona umbilical o donde está el mismo eh, estómago, ustedes van a recordar que va a ser mesogastrio, ¿ya? Para que nunca más se olviden. Zona umbilical o zona del mesogastrio. También lo conocen, ¿no? Entonces, meso, ¿por qué? Porque está dentro de, o está, va a ser la topografía o la división que va a analizar en mayor medida a nuestro estómago, ¿no? Y debajo de él, en este caso, hipo, debajo de vamos a tener debajo del estómago al hipogastrio, ¿no? Entonces, toda la zona medial, como ahorita les estoy tratando de explicar, va a ser en relación a gastro o al estómago, ¿no? Gastrointestinal o estómago como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estómago nos va a hacer una división para que ustedes, uy, qué feo, para que ustedes lo puedan determinar, ¿no? Encima del estómago, epi, y debajo del estómago, hipo. Entonces, en este caso, vamos a volver a explicar del hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo, porque acá recuerden que flanco hace relación a la columna dorsal, ¿ya? Entonces, si el flanco les hace relación a la columna dorsal, ustedes no se van a olvidar que dorsalmente ustedes por irradiación o por consecuencia o eh, bueno, como espejo, ustedes de manera dorsal van a tener aquí al flanco. Entonces, esa parte que ustedes tocan van a estar en relación al columna lumbar, ¿no? Entonces, flanco relaciona a mi columna, ¿ya? Lumbar, obvio. Y la fosa ilíaca, recuerden que acá tenemos un hueso, ¿no? Importante. Entonces la cresta ilíaca o la cresta, ustedes van a recordar que es la fosa ilíaca en este caso del lado derecho y ya ustedes recuerdan del lado izquierdo. Entonces por eso fosa relaciona nuestro hueso de acá que tenemos, ¿no? La izquierda. Mm.
E hipocondrio, hipogastrio, al menos importante que siempre van a preguntarle sobre hipocondrio derecho. ¿Por qué? Porque hay una patología en este lado, como acá lo voy a señalar en rojo también, que es muy frecuente y es considerado un tipo de abdomen quirúrgico más frecuente, ¿no? Aparte, bueno, el más frecuente vendría a ser esta parte de acá, que es de la fosa ilíaca derecha, que es el abdomen quirúrgico más frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener al apéndice, que es muy, 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 muy frecuente en toda la edad, en todos los grupos etarios, y lo vamos a encontrar en la fosa ilíaca derecha, no se olviden de eso. Y también en el hipocondrio derecho vamos a encontrar la vesícula, que nos va a dar muchas patologías litiásicas. En este caso, por ejemplo, una colelitiasis o un cólico biliar que hace relación a la misma vesícula o al dolor que puede estar causado por esta. Entonces, que me interesa que quizás recuerden bastante vendría a ser el hipocondrio derecho y la fosa ilíaca derecha, ¿no? Porque son patologías o dan un abdomen quirúrgico que es como va a venir en emergencia a tu paciente. Muy bien, entonces acá vamos a poder recordar la topografía que estábamos viendo del abdomen según planos que vamos a tener. Otra cosa importante que ustedes recuerden, ya me has dicho que la topografía es esta, pero ¿y cómo yo sé, así mirando a mi paciente, las divisiones que tienen en estos 9 cuadrantes? Bueno, tú vas a tener en cuenta la línea medio clavicular, o sea, al medio de la clavícula, tú vas a trazar una línea imaginaria en tu paciente. Y ahí vas a determinar que lo que está de la parte acá, ¿no? Bueno, lo que está en la parte externa, por afuera, va a ser en relación a mi hipocondrio derecho. Igual, al lado contralateral. Si es en el lado izquierdo, pues sería mi hipocondrio izquierdo. Igual, la línea imaginaria es las líneas medio claviculares, ¿no? Entonces es una línea imaginaria, ¿ya? La otra línea imaginaria que me hace división entre hipocondrio derecho y flanco derecho va a ser ¿quién? Debajo del reborde costal, ¿ya? Ustedes van a trazar una línea imaginaria igual debajo del reborde costal. Y por eso tienen que tener en cuenta que las líneas que vamos a trazar en estos planos eh, van a tener como límite superior el diafragma. ¿Por qué? Porque debajo del diafragma ya tenemos vísceras y esas vísceras están en relación al abdomen como tal. Entonces, desde ahí ustedes tienen que evaluar, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Eh, Igual en la fosa ilíaca derecha, más o menos en la cresta ilíaca, vamos a tener como que las líneas que vamos a trazarle de manera imaginaria, ¿no? Entonces, recuerden que en el hipocondrio derecho, ustedes ya sabiendo un poco de anato, van a tener que recordar qué vísceras encontramos en el hipocondrio derecho. Bueno, en el hipocondrio derecho, como acá están viendo, vamos a encontrar a nuestro hígado, ¿no? Una parte o específicamente el lóbulo derecho del hígado. También, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, la vía biliar, la misma vesícula que está por acá más o menos, pero, o sea, la anatomía del paciente va a variar dependiendo de cada paciente como tal, ¿no? Pero más o menos una referencia, ¿no? Que ahí vamos a encontrar a la vesícula y a la vía biliar. También, ¿qué podríamos encontrar en este lado? El polo superior, eh, que vendría a ser del riñón, ¿no? Polo superior del riñón, en este caso derecho. Y también algo muy importante que deben recordar es que el ángulo hepático del colon va a estar acá. Entonces, esta línea imaginaria quizá está muy al canto, entonces debemos como que reducirlo un poco y ver que este ángulo hepático del colon va a estar dentro de mi hipocondrio derecho, ¿ya? Igual acá está como nombres, quizá la línea está un poco subida, pero aquí están como que los lugares o los órganos que deberían estar en cada uno. Igual, si en su teoría
les dijeron, no sé qué, también pueden encontrar un órgano que está pegadito, no sé, parte del duodeno o algo así. Tengan en cuenta la teoría, no tanto las imágenes que se presenten en asesorías por pares, porque la referencia del examen que les van a tomar a ustedes va a ser en relación a las clases teóricas o a su libro base. Igual estábamos en relación al libro base, pero puede variar un poco, ¿ya? En cuanto al mesogastrio como tal y al centro, vamos a tener que full intestinos, ¿no? Como se dan cuenta, tanto delgado, también el colon transverso. Y otra parte muy importante, acá va a pasar la aorta abdominal, ¿no? Que va a dar irrigación a a todas las partes que vamos a tener acá. Entonces la aorta abdominal va a pasar por ahí. También ténganlo en cuenta porque al momento de nosotros a- auscultar, vamos a tener que escucharlo, ¿no? ¿Qué más? eh, en el epigastrio, encima de, vamos a tener que a nuestro propio estómago. Bueno, en realidad, o sea, el epigastrio, el estómago puede estar dentro del epi y el mesogastrio. Entonces, por eso, las divisiones anatómicas que les pongan a ustedes en su teoría es la que vale, la que cuenta, ¿ok? O en el libro base que les han dicho como tal. El estómago, el páncreas y el duodeno. Igual, ¿no? Vamos a solamente recordar el hipocondrio derecho y la fosa ilíaca derecha porque es los lugares o las cosas que más preguntan, ¿no? Por ejemplo, en fosa ilíaca derecha, recuérdense, fosa ilíaca derecha, apéndice. Normalmente tu paciente va a venir con un tipo de dolor relacionado a esa zona. O sea, te va a decir que es si tu paciente viene con un cuadro de apendicitis, te va a decir dolor, bueno, no te lo va a decir así, pero te va a decir, doctor, desde hace unas 2 horas tenía un dolor leve que era en epigastrio, que se ha ido o está ahorita, bueno, no te voy a decir epigastrio, te voy a decir acá en la boca del estómago y luego se ha ido acá abajo en esta zona cerca a mi ingle, por así decirlo. Entonces tú vas a conocer que eso es parte de la cronología de Murphy, o sea, que es en relación al apéndice. Ya, eso les va a ayudar más adelante, pero recuerden, en fósil de acá derecha vamos a tener aquí a mi apéndice, que es el protagonista de muchas patologías quirúrgicas, de la patología quirúrgica más frecuente, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, importante de esto y esto, para que tengan en cuenta. Entonces, para hacer un buen examen abdominal o un examen semiológico abdominal, ustedes tienen que empezar primero haciendo la historia clínica, ¿ya? Esa es como la parte primordial e importante, porque ahí van a hablar sobre la anamnesis del paciente, es decir, los datos de filiación, cómo viene mi paciente, cómo lo describe, entonces vas a tener los síntomas que puede tener el paciente. Normalmente tu paciente va a presentar dolor, entonces tú vas a tener que recordar o describir, mejor dicho, todas las características del dolor que te recuerdes, la famosa Alicia, ¿verdad? Que ya les habrán explicado las asesoras a lo largo de toda esta primera, el primer componente. Entonces, ustedes deben recordar eso. Alicia siempre vamos a tener que estar ahí, teniéndolo en cuenta, ¿ya? Ahora vamos a ver que luego de realizar una buena historia clínica, es decir, con todos los datos que se quieren o que tú necesitas, vas a realizar la inspección. ¿Qué quiere decir una inspección? Bueno, tú vas a visualizar todo lo que puedas visualizar. ¿Qué cosas vas a visualizar? Bueno, vas a visualizar los posibles cicatrices, las posibles, no sé, ahorita vamos a verlo más adelante, pero todo lo que puedas ver, la vellosidad que tenga el paciente, si tiene circulación colateral o la famosa cabeza de medusa que la conocerán, lo seguro. Entonces, todo eso, lo que tú miras, va a ir en inspección. Tus ojos, ¿no? Todo lo que tú ves. Y auscultación tiene que ver con tu oído, o sea,
Si se dan cuenta, en el examen de abdomen es muy diferente al examen que hacíamos, por ejemplo, pulmonar, porque recordarán que primero era una inspección, luego percutías, palpas, y quizá al final estaba la auscultación. En este caso no. En este caso, en el abdomen, siempre la forma de examinar va a ser primero. eh, Inspeccionas, es decir, miras, luego escuchas y después puedes percutir o puedes palpar, dependiendo, ¿no? Puedes palpar primero, percutir, pero recuerda, primero ves, luego escuchas, ¿ya? Como en toda la vida, ¿no? Primero ves lo que, lo que pasa y de ahí escuchas, de ahí actúas, ¿no? De ahí percutes o ya objetivamente lo vas a tú tocar, lo vas a sentir, ¿ya? En este caso, siempre deben recordar ese orden porque es lo que quizá les pueden preguntar, ¿ya? Entonces vas a escuchar. ¿Qué puedes escuchar acá? Fijo, ríos hidroaéreos debes escuchar lo más frecuente. También podrías escuchar si por A o B hay un problema en la misma aorta abdominal, quizás soplos o algo más que podríamos ahí ver, ¿ya? Percutir. Saben que la percusión siempre va a estar en relación a la matidez y al timpanismo, ¿no? El timpanismo, recuerden ustedes que es como si tocaran eh, una cajita tipo hueca, pero la cosa es que está hueca, ¿ya? En cambio, el mate es como si tocaran, no sé, la pared y está todo como que sólido, ¿no? Entonces, luego de ello vas a pasar a la palpación, vas a tocar a tu paciente porque es lo que más te da, o sea, objetivamente tú vas a poder ver qué cosas de más me ha dicho el paciente, qué cosas de menos me ha dicho el paciente y ahí tú vas a encontrar todo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la inspección porque en este caso la inspección va a ser lo que miras, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Entonces, normalmente tú vas a determinar a un abdomen tipo patológico en tres formas diferentes, ¿no? Que esté globuloso, que esté batraciano o batracio y que esté en forma de batea. Y acá una cosa muy importante que tengan en cuenta va a ser que globuloso es diferente a una distensión abdominal. Y siempre les van a preguntar eso. ¿Por qué? Porque se confunden bastante en pensar que un abdomen tipo globuloso eh, es lo mismo que una distensión. Y no, no es así. La distensión se puede dar por patologías, por ejemplo, obstructivas, por ejemplo, un volvulo de sigmoides que causa una distensión, la ositis también. Entonces, en cambio, el abdomen tipo globuloso, también batracio, va a estar causado por problemas, por así decirlo, de obesidad. ¿Por qué? Porque tu paciente ha hecho que progresivamente, o sea, a lo largo del tiempo, su abdomen se deforme. En cambio, la distensión abdominal o es tal cual como acá estábamos viendo, tipo como que se hincha todo el abdomen, o sea, el abdomen está hinchado, está distendido, correctamente dicho, ¿no? Entonces está distendido, ¿ya? Y ahí puedes determinar si es globuloso, o sea, si es por una obesidad como tal, o si es por una distensión, por algo agudo o por algo crónico, ¿no? Entonces recuerden que globuloso y distensión no son lo mismo para nada. La distensión quizá podría ser, más que nada se va a dar por asitis, por problemas patológicos agudos que estén afectando a mi paciente en ese momento, ¿no? En cambio, un informe globuloso quizá pueda ser por la misma estilo de vida de mi paciente que ha ido generándose esa forma. Entonces, no, no es lo mismo, ¿ya? También les puse una pregunta así, creo. Entonces, también podemos tener una distensión a la mitad superior de mi abdomen, ¿sí? Miren cómo se ve acá. Vamos a tener, por ejemplo, cuando existe una dilatación gástrica. ¿Qué quiere decir? Quizá mi estómago ha crecido de tamaño mucho, ¿no? Puede ser. Un quiste pancreático o una carcinomatosis. Es raro, pero podemos encontrar. ¿Qué pasa si mi zona umbilical o mi mismo ombligo sobresale como una puntita?
vas a encontrar que podría estar en relación a una citis crónica. Una hernia umbilical podría ser. Recuerden que la hernia está producida por un aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Dentro de mi abdomen hay una presión que ha ejercido y que está saliendo vísceras, epiplon o grasa por orificios naturales. Entonces, al salir por orificios naturales, crean como una debilidad y genera esta hernia. Entonces, eh, es como una protrusión de una debilidad de pared, por así decirlo. Y es como vemos acá. En la zona umbilical también es un lugar frecuente que pueda salir un tipo de hernia. También lo vamos a ver más adelante. Entonces sería, por ejemplo, la hernia umbilical si por ave está ahí, está con el ombligo de manera prominente. A la mitad inferior del abdomen podría ser por embarazo, tumor ovárico o retención vesical. La extensión en el tercio inferior como tal, vamos a tener al fibroma del útero, embarazo, distensión vesical. Y esto es como una excavación, si se dan cuenta. Puede ser por desnutrición o también llamado embatea, ¿no? Desnutrición o una neoplasia avanzada. Entonces, si a ustedes les piden como que las características del abdomen, o sea, y vas a ver a tu abdomen y vas a decir, no, este paciente tiene un abdomen tipo globuloso o está distendido, eh, ¿cómo puedo diferenciar una distensión con un abdomen tipo globuloso? La distensión como tal se va a ver así como les estoy trayendo en esta imagen. Lo más frecuente es que mi paciente en este caso pueda tener ascitis. ¿Por qué? Por la circulación colateral que estábamos viendo acá, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Por qué? Por un problema hepático. Entonces, este, esto vendría a ser una distensión abdominal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el paciente no es que él esté o haya sido obeso, sino que le ha crecido la pancita como tal, de la nada. No de la nada, obviamente, ¿no? Por un proceso patológico, pero para que me entiendan. Otra cosa que quizá deban ver y que es muy importante, aparte de la descripción patológica, o sea, del abdomen, van a ver las incisiones. Es decir, que ustedes deben ver y recordar qué tipo de incisiones son para cada cirugía. Pero más que recordar para cada cirugía, recuerden qué órgano se encuentra en ese lugar para que más o menos piensen y analicen y digan, bueno, acá podría estar esto podría ser por un apéndice, por ejemplo, la apendicectomía, o también existen, en realidad no sé si así, si es así, pero son tipos de incisiones que ustedes van a encontrar y que van a tener que relacionar según las vísceras que encuentren en ese lugar. Por ejemplo, cirugía tipo Kocher o la incisión tipo Kocher era muy frecuente para poder realizar la extracción de la vesícula biliar por problemas de cálculos biliares, cálculos en la vesícula o cálculos en la vía biliar como tal. Entonces era muy frecuente esto, o línea media superior para poder visualizar por quizá, no sé, una perforación o algo. Entonces, la descripción de la ubicación o de cada incisión es muy importante cuando ustedes miren el abdomen del paciente. Entonces, cuando vayan a sus prácticas clínicas, es importante que miren, observen qué tipo de incisiones tiene, cómo está la forma del abdomen. Primero miren, chicos, primero miren, ¿ya? ¿Qué más van a ver? Van a tener que ver la circulación portal, porque no es frecuente que ustedes vean abdómenes así, ¿no? Ustedes mírense el abdomen y no es así, ¿no? O bueno, la mayoría de las personas que están bien, no debería estar así. No debería estar uno, que no debería estar distendido y no tendría que tener esta circulación colateral como se ve acá. Esto normalmente va a ser por un problema hepático o un problema portal como tal. Entonces, vamos a tener la cabeza de medusa, lo más conocido,
que va a salir del mismo abdomen y va a salir las venitas, ¿no? Recuerden el signo de Cullen, el signo de Gray Turner. También recuerden la descripción de los vellos, o sea, en qué ubicación se encuentran, porque síndromes de genéticos podríamos identificarlo con esto, ¿no? Por ejemplo, una disociación, no sé, en XY y que nos dé unas características de tipo femeninas o masculinas, entonces la vellosidad que tú puedas describir si es en el pecho, si es en la parte supra umbilical o infraumbilical. Recuerden, del ombligo es como que si se trazaran un punto medio y encima vendría a ser infra y debajo sería supra. Perdón, arriba sería supra y debajo sería infra. ¿Ya? Entonces, acá es lo normal que podríamos ver en un abdomen, ¿no? Entonces, también vamos a pasar a ver la circulación de tipo de medusa o la circulación, en este caso, en líneas, ¿no? ¿Alguien sabe la diferencia entre esta circulación de tipo de medusa y la circulación normal? O sea, la circulación que se puede ver acá. Sí me escuchan, ¿no? Si se dan cuenta en esta imagen ya les había puesto como la diferencia, ¿no? Que es un problema, en este caso la descripción, o sea, ¿por qué se da la cabeza de medusa? Es por problemas en este caso de pacientes cirróticos, ¿no? O sea, un paciente cirrótico en grados avanzados va a venir quizá con esta circulación de tipo colateral que lo llamamos, ¿no? Después de ver a tu paciente, lo que vas a llegar a hacer es ocultar o escuchar. Principal que recuerden los ríos hidroaéreos, la frecuencia de 5 a 35 por frecuencia, ruidos hidroaéreos por minuto. Recuerden, en diarreas normalmente van a estar aumentadas, o sea, vas a escuchar muchos ruidos hidroaéreos. Lo normal de 5 a 35 o 5 a 30 por minuto y quizá ahí vas a encontrar, no sé, 60, así. En cambio, en el hilo paralítico no vas a escuchar ruidos hidroaéreos. Los ruidos hidroaéreos van a estar abolidos o ausentes, entonces no vas a encontrarlo ya, abolidos o ausentes. Los roces de fricción, perdón, vas a encontrar quizá el hígado, al vaso. También puedes escuchar los soplos arteriales y los borborismos, que vendrían a ser patologías o relacionan quizá a problemas estomacales o a problemas o que se está dando en el mismo intestino, ¿no? Aorta, renal y femoral. Recuerden que al momento de evaluar el abdomen, ustedes van a ver y escuchar. Entonces ahí van a tener que encontrar la aorta abdominal. También podrían escuchar a la arteria renal izquierda, la arteria ilíaca izquierda, la arteria femoral izquierda, pero más que nada la aorta abdominal podrían escucharlo, ¿no? Es muy difícil porque quizá acá los pacientes, va a depender del tipo de paciente que tengas, ya que quizá la obesidad o el contenido de grasa abdominal va a ser mucho y no vas a poder escuchar bien. Entonces, después de escuchar, vas a percutir, vas a encontrar si es mate o si es timpánico. Recuerden, timpánico
o de hueco, ¿ya? Yo me recuerdo así. Y matidez es como que de madera, que es duro, ¿ya? Para que se tengan, para que lo recuerden siempre. Y simétrica, y la matidez es la que nos da como que más derivaciones de esta, ¿no? Si la matidez es simétrica, es decir, si la encontramos en esa zona, de manera que contralateral también la encontramos simétrica. ¿Qué podría ser? Quizá una hepatomegalia o una hepatoesplenomegalia. ¿Qué quiere decir eso? El hígado está grande y el vaso está grande, entonces voy a encontrar timpánico, perdón, mate en el lado derecho, debajo del reborde costal, más de 5 centímetros. Normalmente el hígado lo podemos encontrar debajo del reborde costal hasta 2 centímetros nada más, de manera normal, pero más de 2 centímetros ya es anormal y podría considerarse hepatomegalia, ¿no? Entonces, si encontramos timpánicos de manera simétrica, si es asimétrica, si solo lo encontramos en un solo lado o en una parte más, en el lado del hígado, es decir, en el hipocondrio derecho, en este lado. Si, por ejemplo, encontramos más acá, quizá podría ser por un quiste, un tumor o algo que esté invadiendo a mi mismo hígado. Si encontramos más por acá, entonces tienes que tratar de evaluar todas las partes o la mayor cantidad de partes del abdomen y de las vísceras, ¿no? Si es una matidez fija, si se desplaza. ¿Por qué? Porque la matidez desplazada está en relación a la citis. Recuerden que la citis es la acumulación de líquido en la pared intraabdominal, ¿no? Entonces, tienen que recordar que la matidez desplazable es como que el signo característico de este. ¿Qué otra cosa más? Tienen que recordar que deben preguntar al paciente dónde le duele. De acuerdo a a dónde le duela, van a empezar, al igual que la palpación, ¿no? Van a empezar de manera, contraria al lado que le duele, lo más alejado, y van a eh, avanzar de forma horaria, ¿ya? Nunca se empieza por el lugar donde le duele el paciente, porque si tú empiezas del lugar donde le duele el paciente va a estar irritado en todo momento que tú le toques las otras partes del abdomen. Por eso tienes que tener, por eso tienes que empezar de otro lugar, empezar del lado contralateral. Otra cosa que sí o sí quizá les van a preguntar es el espacio de Traube y de la o Leib, ¿ya? Leib. En este caso, van a recordar que el espacio de Traube va a estar en relación a un derrame pleural que ya lo habrán visto, que lo han visto ya. Y el espacio del ave quizá me podría dar una hepatomegalia porque el hígado está creciendo y está dándome como la matidez en este caso, ¿no? Igual en el Traube vas a quizá poder encontrar matidez porque está lleno de agua, ¿no? Un derrame pleural. ¿Qué más? Acá, ajá, siempre empiecen de forma del lado contralateral del lugar donde le duele y de manera horaria. Cuando tú vas a palpar, tienes que tener en cuenta, uno, justamente lo que les estaba diciendo, van a empezar del lado contralateral al dolor del paciente. Segundo, tú tienes que empezar de una manera horaria para que continúes de esa manera, ¿no? ¿Y qué vas a ver? Uno de los puntos dolorosos, es decir, dónde le duele al paciente. Por eso, antes de empezar a percutir, a palpar, debes preguntarle, señor, ¿me puede indicar en qué parte del abdomen le duele? Y el paciente te va a indicar el lugar específico del dolor en el abdomen. Y tú vas a empezar de un lado contralateral y vas a seguir de manera horaria, ¿no? Eh, si por A o B le duele en el lado del hipocondrio derecho, arriba, como habíamos hablado, vamos a tener el punto de Murphy, que vendría a estar en relación a vesícula o colecistitis, ¿no? El de McBurney
Recuerden siempre que este punto doloroso va a estar en relación al apéndice y es parte del diagnóstico clínico de mi paciente. ¿Recuerden? Paréntesis. Recuerden que acá en gastro o al menos en abdomen o semiología de abdomen les va a servir de base para que puedan continuar con medicina 2, medicina 3 en cirugía, o sea, les va a servir mucho, la verdad. Entonces, quizás si me están entendiendo bien y si también no. Pero, o sea, tienen que recordar esto porque sí o sí les van a preguntar siempre. Eso ya debe estar como que fijado en su cerebro, ¿ya? El punto de Desjardins está en relación al páncreas, a problemas pancreáticos, una pancreatitis, por ejemplo. El signo de Bloomberg es una afectación peritoneal, pero recuerden que esta afectación peritoneal es localizada. El signo de Bloomberg como que se apoderó de la zona de la fosa ilíaca, en este caso derecha, ¿no? Entonces, si tú tienes un dolor en fosa ilíaca derecha, normalmente, o sea, ¿cómo se describe el signo de Bloomberg? Es dolor a la digitopresión en la fosa ilíaca derecha, eh, al soltar o al dejar de hacer presión en la fosa ilíaca derecha. Entonces, ese signo de Bloomberg o signo de rebote positivo, que también se denomina, es característico de, en este caso, de la fosa ilíaca derecha. O más que de la fosa ilíaca derecha, es que solo le duele en ese lugar cuando tú haces eso. Pero, por ejemplo, si tú has hecho acá el punto, el signo de Bloomberg, es decir, el signo de rebote y te salió positivo, y haces acá, por ejemplo, al lado contralateral de manera superior, en el hipocondrio, en este caso izquierdo, y también te sale positivo, vas a denominarlo como gunaeomosis. G de global. Entonces, si a ustedes les hablan de gunemusi, es porque la peritonitis o el peritoneo como tal, que es la capa que cubre las vísceras, en este caso del abdomen, está irritado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un proceso mucho mayor a quizá de solamente un órgano, quizá está todo comprometido. Entonces, Gunemus es como que una peritonitis global en todo el abdomen. Cuando tú haces este signo en todo el abdomen, vas a encontrar el rebote positivo, el signo de rebote al dolor. Recuerden que es la compresión o la digitopresión es un dolor al soltar o al hacer digitopresión, al soltar después de hacer la digitopresión, s- suelta si le duele al paciente, ¿no? Entonces, si es generalizado o global en todo el abdomen, ya recuerden, G de global, entonces con emusi, y en el signo de Bloomberg, que está solo focalizado en un solo lugar, en un solo lado, no puede ser ni hipocondrio derecho nada más que tú lo estés encontrando, puede ser solamente en fósil acá derecha que puedes estar encontrando, ¿no? Entonces, eso tienen que hacer. Recuerden que el signo de Murphy es esto, ¿no? Al paciente le pides que inspire. Va a tomar aire, va a botar y al momento de tratar de botar, tú le haces la presión con la mano, normalmente 3 dedos, presionas, dependiendo si es obeso o si es delgado. Si quieres más fuerza, pones la otra mano. Pero debajo del reborde costal buscas ese punto doloroso. Vas a presionar debajo en el borde externo, en este caso que nos menciona el recto abdominal derecho y el borde costal. Ya, entonces ahí vas a presionar y el paciente que está inspirando va a decir, ah, o sea, va a ser una inspiración brusca, va a ser perdón, va a ser una interrupción brusca de la inspiración por el dolor que tú le estás causando al paciente, ¿ya? Recuerden también el signo de Desjardins es el dolor. En este caso, van a trazarse una línea de la línea axilar, línea externa, claro, de este axilar hasta el ombligo. Entonces, si ves acá un dolor en este caso,
Vamos a ver que podría ser el signo sería o el punto doloroso de Desjardins por problemas pancreáticos, por ejemplo, una pancreatitis aguda. Otra cosa que también tiene que tener en cuenta va a ser, bueno, vamos a seguir con los puntos ya, para terminar. El bazuqueo gástrico también. Vas a meter tu mano y vas a tratar de buscar. No tan despacio, tampoco tan fuerte, para que no le duele al paciente. Y recuerden que la citis tiene un signo característico, que es el signo del oleaje o el signo de la oleada positivo, matidez desplazable también tiene, entonces ustedes ya lo notan ahí, los tres que... Entonces, signos de defensa muscular, por ejemplo, la contractura del abdomen peritoneal. Otra cosa que también van a escribir aparte de los puntos dolorosos va a ser las hernias que tenga. Recuerden que la definición en este caso de hernias, recuerden que la definición en este caso de hernias va a ser como una debilidad de pared, eh, lo que hace protruir a algún contenido, en este caso puede ser grasa, vísceras o biplón, lo que hay ahí por orificios naturales. En este caso, en la zona umbilical vamos a tener un orificio natural. En la zona inguinal también vamos a tener orificios naturales, en la zona femoral también orificios naturales, ¿no? Que normalmente no pasa, pero por el aumento de la presión o de las maniobras de Valsalva, que quiere decir que aumenta la presión abdominal, quizá, no sé, al momento de realizar fuerzas, al momento de cargar peso. Entonces generas un aumento de la presión intraabdominal. Esto va a hacer que protruyan estas cosas, ¿no? Entonces la protrusión en este caso, debido a la debilidad de los orificios o debilidad de la pared abdominal o del abdomen, va a generar esto, inguinal, femoral. Y como les dije, el abdomen debes analizar hasta debajo de la ingle, o sea, baja el pantalón del paciente bien porque desde ahí empieza tu abdomen hasta debajo del diafragma más o menos. Ya, ahora vamos a pasar, ya hemos terminado como que la palpación. Muy bien, vamos a pasar ahora para la evaluación del hígado, que es como más específico de este. ¿Por qué? Porque en cuanto a la evaluación del hígado, tienes que medir el span hepático, que normalmente es de 12 centímetros, ¿no? Entonces el span hepático va a ser de 12 centímetros y ahí tú tienes que medir como tal. O sea, tú vas a primero percutir, percutes. Recuerden que es un dedo y la mano nominando, un dedo, tres dedos, pones en el paciente y das como golpecitos, ¿no? No tan fuerte porque si ustedes se lo dan a ustedes mismos, o sea, si ustedes practican en ustedes en su propio abdomen, van a ver que duele, ¿no? Entonces no es que no duela, sino duele. Despacio, no lo hagan muy fuerte. Ya, entonces normalmente el spam hepático va a ser este. Quizá les puedan preguntar debajo del reborde costal cuánto vendría a ser la cantidad de hígado normal que podríamos encontrar. En este caso sería de 2 centímetros, que debajo del reborde costal podrías encontrar hígado, pero más de 2 centímetros, eso ya es patológico. Algo está haciendo que mi hígado crezca o algo está generando que mi hígado haya bajado tanto. Entonces tenemos que sospechar de una neoplasia o algo que esté generando esto. Otra cosa importante, recuerden, la distensión abdominal, porque mi paciente pareciera que está obeso, pero no, está distendido en este caso. No es lobuloso, sino está distendido. Recuerden que el globuloso tipo batraciano también es como un sapo, una vez me dijeron. El sapo como que se cuelga por el costado, ¿no? Porque ya ha generado como una obesidad por esos lados. En cambio, la distensión abdominal es como tal. Tu estómago crece como un globo, pero no es lo mismo globuloso a distensión, así que ténganlo en cuenta.
Normalmente vas a analizar tu hígado, tu paciente va a venir así, ¿no? Quizá ya lo han visto en sus prácticas clínicas. Paciente con una distensión abdominal marcada, quizá con una protrusión, en este caso del ombligo. Y recuerden que el punto para poder realizar una paracentesis va a ser, van a medir van a imaginar una línea desde el ombligo hasta la fosa ilíaca, en este caso, eh, eh, izquierda, y a los 2 tercios externos, ustedes van a realizar la paracentesis y van a extraer ese líquido para analizarlo. Recuerden que la paracentesis es un procedimiento que se realiza solamente en el estómago, ¿no? No en el estómago, perdón, en el abdomen, ¿ya? Ya les, en laboratorio quizá les van a explicar, pero hay valores que nos ayudan a determinar si es por una cirrosis, si es por una tuberculosis o si es por un síndrome nefrótico, si es por ascitis pancreática o cardíaca. Entonces los valores, de acuerdo al gradiente de albúmina sérica, que es lo que se mide en realidad, cuando tú realizas una paracentesis es lo que quieres hallar. Entonces, si es mayor o si es menor, ya me da una posibilidad diagnóstica, ¿no? Entonces, por eso es importante saber como que la ubicación. Ya, y pero ¿por qué se hace en el lado izquierdo y no se hace en el lado derecho? ¿Saben? ¿Saben por qué se hace en el lado izquierdo y por qué no hago mi paracentesis en el lado derecho? A ver, Marife, ¿estás? No. Marcos, ¿estás? Sí, dime. ¿Sabes por qué la paracentesis, que es la L... Ah, se me fue. Pero es Ah, se me fue. Lo que se realiza para poder extraer el líquido abdominal, la paracentesis. El procedimiento que se realiza para poder extraer el líquido abdominal. ¿Por qué se realiza en el lado izquierdo y no se realiza en el lado derecho? ¿O tú crees que se puede realizar en los dos lugares? Creo que se puede hacer en ambos lados, tanto derecho como izquierdo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, creo. No te preocupes, está por aprender y está bien. Vamos a seguir preguntando. Gonzalo, gracias, Marcos. Sí. ¿Por la misma pregunta, ¿por qué realizamos una paracentesis en el lado izquierdo o en el lado derecho? ¿O tú crees que se realizan en ambos lugares por igual? Recuerda, Gonzalo, que la paracentesis es un procedimiento que se realiza con una aguja para poder extraer el líquido del abdomen, porque si te das cuenta ahí el abdomen está distendido, lleno de líquido, y quieres ver qué tipo de líquido es ese que está ahí, entonces tienes que extraerlo. Entonces, para extraerlo, la punción o el lugar donde vas a meter la aguja puede ser en el lado derecho, izquierdo, en ambos. ¿Tú qué crees? Ah, ya, gracias, Gonzalo. Fabricio, Cindy, ¿qué dicen? Derecho, izquierdo, Ah, escriban en el chat. Dime, Cindy. ay, creo que puede ser en el izquierdo porque en el derecho tenemos más órganos, se la puedes perforar muchas más cosas. Exacto. Muy bien, Cindy, gracias. Ya. Es por eso, ¿no? Recuerden que en el lado, en la fosa ilíaca derecha, teníamos una patología o una causa de patología o de abdomen quirúrgico que les había dicho. ¿Qué quiere decir abdomen quirúrgico? Que es que vas a entrar a operar, sí o sí, rápido, porque si no, tu paciente se puede morir. Entonces, ahí vamos a encontrar a quién, al apéndice. Tú realizas esa,
paracentesis, pones una aguja en ese lugar, puedes perforar apéndices y ahí puedes que generar una peritonitis asociada a una citis. Imagínate, usted está complicando a tu paciente, entonces no puedes hacer eso. Tienes que más o menos darte una idea de qué órganos estarían ahí y qué órganos menos podríamos encontrar en el otro lugar. Por ejemplo, en el lado que se realiza normalmente, en el lado izquierdo, vas a encontrar intestinos, también al momento de perforar podría generar, no sé, si es mucha el traumatismo, podría generar eh, a que se rompa el mismo intestino delgado, no que se rompa, no que se perfore como tal, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, pero como el abdomen está tan distendido, en muchos casos sí se realiza de manera normal, ¿no? Pero la respuesta correcta vendría a ser que solamente se debe realizar en el lado izquierdo, porque en el lado derecho tenemos como que órganos que nos ayudan o nos limitan a realizar ese estudio. ¿Por qué? Porque puedes realizar una perforación. Entonces, ya, para que lo tengan en cuenta siempre, a menos los que nos están escuchando. Recuerden, para la examinación puede ser de una mano, monomanual, es decir, pones ahí tu mano y empujas como se está viendo en la imagen. Bimanual también puedes empezar, uno, aplastando tu mano o también dando tu mano en la espalda del paciente y vas empujando, ¿no? Puedes realizar el cuchareo, que también se denomina como se ve en esta imagen de acá, para poder analizar el reborde del hígado, ¿no? Para poder verlo. Hay un signo que es el signo de Matthew, que es la analización bimanual, es decir, vas a buscar cómo se ve en la imagen, ¿no? Con las dos manos, el reborde costal y todo ello, vas a palparlo. Otra forma de hacerlo bimanual, es decir, con las dos manos, vendría a ser tu mano debajo o en la espalda, como se ve acá. El chaufa, como yo le digo, parece chaufar, pero vas a meter debajo de tu espalda, debajo de la espalda del paciente y vas a tratar de analizar. Recuerden que, que para analizar es como empujando, porque tú tienes que tratar de ver o tocar el reborde costal, ¿no? En muchos casos no se puede, pero traten de ver, como que tocar, no les van a dar quizá patología clara, pero si ustedes ya lo realizan es como que un gran avance, ¿ya? Esto vendría a ser el signo de la oleada o la matidez desplazable que estábamos viendo. Recuerden que en una distensión abdominal vamos a poner nuestra palma en este lado, quizá a la izquierda, y vas a hacer como golpecitos, ya, golpes en el lado el otro lado del paciente que has puesto esta palma, ¿no? Y vas a sentir como si golpeara en este lado, en esta mano. ¿Por qué? Porque hay líquido en mi paciente, entonces esto sería signo de oleada positiva por probable ascitis, ¿no? Que es muy frecuente. Si quieres evaluar el vaso, no debes, normalmente, o sea, esto es lo normal, normalmente, o sea, si tú te percutes el vaso y lo palpas tu vaso, que recuerden que el vaso está en la fosa, en el lado izquierdo, entonces puedes encontrar en el hipocondrio derecho, o normalmente podría estar en el hipocondrio derecho, un poquito más abajo, en la zona tipo lumbar que habíamos dicho, ¿no? Entonces, normalmente no deberías ni tocarlo ni percutirlo, o sea, lo normal es que no lo veas, bueno, que no lo percutas ni lo palpes. ¿Qué pasa si lo percutas o lo palpes, o lo palpas, perdón? Entonces, ahí podríamos hablar de un problema, es decir, mi vaso ha crecido de tamaño y está generando que podría ser por problemas hematopoyéticos a la cabeza, o sea, si ustedes creen que ese vaso lo están tocando, lo están palpando, recuerden que el vaso lo vas a encontrar tipo mate, entonces si tú palpas y percutes el vaso, problemas hematopoyéticos a la cabeza debería ser tu idea, ¿no? Hay signos o maniobras, en este caso, que nos ayudan a poder determinar la evaluación del vaso. En este caso de Naugeli, que vendría a estar en relación a presionas, como está viéndose la imagen, buscas. Y el de Merlo, que es como que bimanual, presionas a tu paciente del lado costal o reborde costal y vas a ir tocando con la otra mano. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta.
Muy bien, estas son las referencias bibliográficas. ¿Tienen alguna duda o algo para poder pasarles el post-test y que lo podamos resolver también? Si tienen alguna duda o algo, me avisan, por favor. Este es el post-test de la reunión para que puedan responderla. Les damos 5 minutos para que puedan responderla. Y, y también vamos a responder las preguntas de eso, ¿no? Ya, entonces a las 4:05. O sea, las preguntas están súper fáciles. Ya vamos a esperar hasta las 4:05. Ya, ya, es el mismas preguntas del post-test y el pretest. Pretest, esas mismas preguntas del post-test. Entonces, lo que les había dicho, ¿no? Tienen que recordar la ubicación de en cada lugar. Es decir, órganos que están ubicados en el hipocondrio derecho, cuáles vendrían a ser hígado, vesícula, vía biliar, ángulo hepático, en este caso el colon. Eso es lo principal que deben recordar que está en el hipocondrio derecho. La descripción del abdomen, en este caso es la distensión abdominal. ¿Es lo mismo distensión abdominal con el globuloso? No, ¿verdad? Es falso. Los fríos y diarreos normales son de 5 a 30 o de 5 a 35, más de 50 podría ser por un problema gastrointestinal, es decir, diarrea. O si está cero, como en este caso, podríamos pensar en que está en un ilio. Ilio quiere decir stop. Entonces, está todo detenido. ¿Por qué? Por una obstrucción intestinal, quizá probablemente. El punto doloroso del hipocondrio derecho, denominado Murphy, se relaciona con colecistitis y vesícula. La altura normal del espán hepático de 12 centímetros más o menos. Y ya. Ya chicos, vamos a dejar de grabar.